Ya, y en este último video del día de hoy, de la clase de hoy, de la sesión de hoy, es para explicar la evaluación. Recordemos que la próxima clase ya tienen una primera evaluación y después de eso va a haber una seguidilla de evaluaciones porque siempre los tiempos son muy cortos y a mí me interesaba primero que tuvieran en claro los temas, las temáticas que vamos a ver y luego ir haciendo las evaluaciones en conjunto. La idea es que si tienen dudas en la semana me las digan, la idea es yo poder darles las preguntas, darles las respuestas y que entiendan lo que se les está comunicando. No quiero que copien y peguen de Google, que si tienen alguna duda de verdad me la digan, de si no saben plantear la duda, porque a veces pasa que uno no entiende nada y digo, ay, pero ¿cómo le pregunto? Porque no sé cómo preguntar lo que no entiendo. Díganlo de la mejor manera, por eso les insisto, o de la manera que quieran, díganlo. Por eso les insisto que por favor me sigan por Instagram y por ahí generemos diálogo respecto a la duda que ustedes tengan. Si ustedes me dicen, profesor, sabe que hasta ahora no le entiendo nada. Bueno, va a ser un poco frustrante para mí, pero podemos empezar de nuevo. ¿Ya? Por favor tengan toda la confianza de que siempre se puede comenzar de nuevo. Y si yo asumo de que ojalá todos supieran ya hacer jarabe de goma, supieran extraer de manera correcta el jugo de limón, supieran describirme algunas cosas, bueno, si no lo saben, podemos volver a hacerlo. Y para eso es esta evaluación. La evaluación no es yo sentarme y saber si aprendieron o no. La evaluación siempre es una posibilidad, una oportunidad de aprender más. ¿Ya? Esa es la idea de la evaluación, aprender más. Entonces, la evaluación va a iniciar con dos preguntas fundamentales. ¿Qué es un fermentado y qué es un destilado? Perdón, la evaluación va a tener una parte teórica, que se las voy a dejar en aula virtual. En los avisos va a decir, está disponible la primera evaluación taller de bar. Y una parte práctica, que es lo que me tienen que traer en la próxima clase. En la parte teórica, las dos primeras preguntas van a ser, ¿qué es un fermentado y qué es un destilado? ¿Qué es un fermentado? Y ahí, como les decía, no quiero que copien de Google, porque después yo agarro su respuesta, la vuelvo a poner en Google y sé si la copiaron, o sé si está dicho, o si no tiene muchas modificaciones, si se repite alguna frase. Entonces, ojalá no hagamos eso. Por eso yo simplifico un poco ya en las evaluaciones. Entonces, la idea fundamental de qué es un fermentado es un proceso de transformación. Por eso hago este movimiento, porque se transforma. Se transforma azúcar en alcohol. Esa es la idea principal del fermentado. Transformar azúcar en alcohol. Y esa transformación puede ser espontánea a través de las condiciones climáticas que puedan haber, el calor fundamentalmente, y hemos visto cómo ciertos animales consumen fruta que está fermentada de manera espontánea, y también puede haber una fermentación guiada, que es la que hacemos los seres humanos, a través de usando levaduras. Las levaduras justamente son las encargadas de agarrar el azúcar y transformarla en alcohol. Entonces, esa es la idea fundamental de un fermentado. De un destilado, la idea fundamental es separar. ¿Y qué es lo que separamos? Agua del alcohol. Entonces tomamos ese fermentado que tiene agua y alcohol y lo separamos a través de la diferencia de temperaturas de ebullición. El agua ebulle o hierve a 100 grados Celsius, el alcohol ebulle o se evapora aproximadamente a los 78 grados Celsius. Entonces, si nosotros le imprimimos calor a 78 grados, el agua no se va a evaporar, pero el alcohol sí se va a empezar a evaporar y el agua queda ahí. Entonces, con eso ya podemos separar y agarramos ese vapor y lo volvemos a condensar, transformándolo nuevamente en líquido. ¿Ya? Ese es un proceso de destilación. En tercer término, quiero que me describan en sus palabras por qué bebemos. Porque bebemos alcohol. ¿Ya? Y ahí algunas temáticas obligatorias que deben ir es, por ejemplo, el tema del consumo responsable. Ojalá hagan mención al consumo responsable, de que bebemos para distendernos, por diversión, por interacción social, para desapegarnos de algunas normas, qué sé yo, las respuestas que ustedes me den, pero siempre tomando en cuenta el consumo responsable, de si beber no maneje, ese tipo de temáticas que también son muy, muy, muy importantes. En cuarto lugar, quiero que me describan qué es una denominación de origen. Para eso es fundamental que acudan a la ley 18.455, decreto 521. Está en Google, está en la Biblioteca del Congreso Nacional, están todas las leyes, así que es cosa que ustedes le pongan, ley 18.455, decreto 521, donde se establece la denominación de origen del pisco. ¿Y qué es una denominación de origen en términos generales? Es un territorio delimitado geográficamente en el cual se dan ciertas condiciones climatológicas para la elaboración del insumo que se va a destilar, que se va a hacer el alcohol. Entonces son condiciones geográficas, límites geográficos, bajo condiciones climatológicas. Por ejemplo, en el caso del pisco, ustedes van a ver en esa ley, que es una ley corta,
un decreto corto, cuáles son los valles donde se produce pisco, cuáles son las regiones donde se produce pisco, cuáles son el tipo de uvas. Porque hay tipos de uvas como la Moscatel de Alejandría, que se da en varias partes del territorio nacional, pero esas en particular que se dan en los valles pisqueros tienen ciertas condiciones por sus características climatológicas de mucho calor, de poca agua, de una fruta estresada, que concentra mayor cantidad de azúcar, que es más chiquitita, que es más intensa sabor, versus la de otro valle, que puede tener condiciones mucho más favorables en cuanto a lluvia, a temperaturas más mediterráneas, qué sé yo. Entonces, quiero que me describan también, en el caso de la denominación de origen del pisco, los valles donde se produce pisco, los tipos de pisco y las uvas con las cuales se produce el destilado nacional. Siguiendo con eso, entonces, lo siguiente que quiero que me describan es un método de elaboración. Vimos batido, directo en el vaso, refrescado y licuado. Entonces quiero que me describan uno de los cuatro, que me digan cuáles son las herramientas que se usan para hacer ese método de elaboración, y ese que elijan lo comparen si aporta más o menos frío y más o menos agua que el resto. Ya sabemos que hay ciertos métodos de elaboración que aportan más agua y otros que aportan menos, unos que aportan más temperatura y otros que aportan menos. Lo siguiente es que me describan una estructura de cóctel. Vimos la estructura de sour, la de Collins, la de caipirinha, la de mojito y la de spritz. Que me describan una de esas y luego que me describan esa estructura en términos de cuál es de un elemento cítrico, un elemento dulce, un modificador, o dos modificadores, qué sé yo, que me den ejemplos. Qué elemento cítrico se puede usar, qué elemento dulce se puede ocupar, qué base alcohólica se puede ocupar, qué modificadores se pueden usar. Hasta ahí entonces la prueba teórica que va a estar en aula virtual. Por otra parte, para la siguiente clase lo que me tienen que enviar es, lo que me tienen que traer y que los vamos a ver por video. Hubo un alumno que me dijo que no tenía mala la cámara, me lo pueden mandar, por eso me siguen en Instagram, o me lo pueden mandar por mail, me mandan la foto de su insumo. Me tienen que dejar tener un frasquito como este de 200 centímetros cúbicos con jarabe de goma. Ya sabemos cómo hacer jarabe de goma y yo les voy a preguntar cómo lo hicieron, qué marcas ocuparon, les voy a preguntar la mayor cantidad de detalles de la elaboración de su jarabe de goma. Después tienen que hacer un jarabe de sabor o un Schnaps, una de dos. Si van a hacer un jarabe de sabor en base a fruta, a hierbas, a botánico, a lo que a ustedes se les ocurra, pero siempre respetando la proporción de 2 partes de azúcar, una parte de agua. Y lo último que me tienen que traer es un hielo translúcido, un hielo transparente. Entonces para eso ya sabemos que podemos hervir el agua, podemos ocupar agua mineral sin gas, agua filtrada que me nombró un alumno en la semana por ahí. Y ojalá sea un hielo grande. Si tienen las cubeteras típicas, bueno, pero ojalá sea un hielo más bien grandecito, que podemos hacer un molde en un tupper, en una caja de helado. Ahí por ahí tengo una caja de champiñones, entonces también las guardo porque ahí hago unos hielos grandes, como unos ladrillos de hielo, para que ustedes puedan ir moldeándolo y que les quede translúcido. Tanto mejor si a esa agua le dan un tratamiento, si la infusionan en algo, y tanto mejor si además ese hielo lo decoran con algo, con una hojita de algo, una estrella de anís, una semillita de cardamomo, una hojita de menta, lo que ustedes quieran, para que aporte en términos visuales. Pero lo fundamental es que quede transparente. Eso, la idea es que lo hagan cuanto antes porque no les va a salir a la primera. O van a tener mucha suerte, o quizás yo no soy muy hábil y no me sale a la primera, pero cuesta partirlo y que no se rompa, que no se quiebre entero. Entonces, la idea es tener tiempo, hacerlo con tiempo. Para eso también es importante que el hielo, cuando lo retiren del congelador, lo dejen un par de minutos, 1 o 2 minutos, que tome un poquito de temperatura ambiente para que al desmontarlo no se quiebre. ¿Ya? Entonces, esa es la evaluación, la parte teórica, y la parte práctica que la parte teórica la tienen que tener respondida antes de la siguiente clase, la parte práctica me la tienen que presentar el día de la clase. Eso.